gobierno. Hola, bueno, buen día para todas, buen día para todos. Me pidieron las compañeras y los compañeros de Aten Capital que hoy abramos esta jornada con el tema del derecho a huelga y el intento de retasearlo, el ataque que hay al derecho a huelga en el marco de la reforma laboral que está impulsando el gobierno de Milei. Que es una discusión que no solo está a nivel nacional, a nivel provincial también hay un embate contra el derecho a huelga en sentido amplio, porque derecho a huelga no es solamente el paro y la movilización, sino derecho a huelga es todo tipo de acción, todo tipo de medida que se adopta en reclamo de algún tipo de derecho. Y jornadas como la de hoy, que son una jornada colectiva que tiene una parte de lucha, como es la asamblea que se va a desarrollar después, forman parte del derecho a huelga en sentido amplio, y todas y todos los que estamos acá sabemos que el gobierno provincial intenta permanentemente desarmar este tipo de medidas organizativas y este tipo de debates colectivos que nos damos acá. Pretender pasar a descuento días como el de hoy y jornadas como el de hoy es parte del ataque al derecho a huelga que se está viviendo a nivel nacional. O sea, no es solo una cuestión del gobierno nacional, sino también del gobierno provincial y en particular de las autoridades del Consejo Provincial de Educación. Para hablar de derecho a huelga, entonces, en realidad habría que, en el ratito que tenemos, habría que separar el tema en dos aspectos, ¿sí? Hay una cuestión que es toda la normativa que hace al derecho a huelga, todas las normas protectorias a nivel constitucional y supranacional. A eso me voy a referir en un segundo momento, porque primero hay que hablar de la realidad. No se puede hablar del derecho a huelga sin hablar del derecho a la rebelión, sin hablar de las luchas que dieron origen a que en algún momento se regulara lo que se conoce como el derecho a huelga. Porque primero está el huevo y después la gallina. La huelga no surgió como un derecho que se puso en una constitución y después se empezó a ejercer, sino que el proceso es exactamente el inverso. Lo primero que pasó fue que desde los albores del capitalismo, las trabajadoras y los trabajadores comenzaron a luchar por sus derechos de la única forma que tenían al alcance de su mano, que era paralizando las actividades. Y cuando esto que después se dio a conocer como derecho a huelga empezó a surgir, la respuesta de las patronales y la respuesta de los gobiernos no fue rapidito establecerlo como un derecho en una constitución, sino todo lo contrario. La huelga, cuando surgió como fenómeno social, fue inmediatamente criminalizada, igual que los sindicatos. Alrededor del 1800, 1810, que es cuando empieza en Inglaterra y en Francia a surgir el movimiento obrero, empezaron a surgir las primeras normas que hablaban sobre la huelga y que hablaban sobre los sindicatos. ¿Y qué decían esas normas? Criminalizaban. A los sindicatos se los consideraba asociaciones ilícitas y a la huelga se la consideraba un delito. La primera norma que aparece regulando el derecho a huelga no es la facultad de organizarse para llevarla adelante, justamente es lo contrario. Es decir, que toda persona que paralizaba la actividad en una mina o en una fábrica en los primeros años en Inglaterra, en 1800, 1810, era considerado un delito que se penaba con la cárcel, y que inclusive, si esas huelgas terminaban generando motines, terminaba incluso hasta con la pena de muerte. La primera norma, de hecho, se llamaba la Combination Act, que es del año 1799,
en Inglaterra, y lo decía así de clarito. Entonces, por supuesto que aún con esa normativa represiva no se pudo parar el movimiento de organización y de lucha y de protesta del movimiento obrero, que empezó a luchar por el derecho a organizarse, por la limitación de la jornada laboral, por todo lo que conocemos como historia del movimiento obrero, y como consecuencia de todo ese proceso y de todo ese fenómeno, poco a poco se fue reconociendo primero el derecho a organizarse en sindicatos y después el derecho a poder organizar la huelga. Pero fue recién, digo para que veamos, porque todo esto empieza en el año 1800, la primera vez que se estableció el derecho a huelga como un derecho constitucional fue en la Constitución de México de 1919. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué es México el primer lugar en el que el derecho a huelga se establece como un derecho constitucional? Porque en 1917, 1918, 1919 se había dado la enorme revuelta campesina, la enorme revolución campesina de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, que dieron vuelta y pusieron patas para arriba la sociedad mexicana, y solo como consecuencia de esa revolución campesina y de esa enorme rebelión popular se cambió toda la Constitución mexicana y apareció por primera vez en una Constitución que el derecho a huelga era un derecho de los y las trabajadoras. A más de 150 años de que había nacido el movimiento obrero, a más de 150 años de lucha, de organización, con toda una primera etapa de criminalización, tuvo que haber una revolución campesina, una revolución popular, para que se reconociera la huelga como un derecho. No fue algo que alguien regaló al movimiento obrero, sino que fue algo que se consiguió como consecuencia de la lucha. Esto es importante decirlo porque si solo lo miramos desde una perspectiva jurídica, ahora me voy a meter en eso, nos perdemos de vista la realidad, y si nos perdemos de vista la realidad y las tensiones que hay en la realidad, la oposición de fuerzas que hay en la realidad, hasta dónde se puede ejercer la huelga y hasta dónde no, a pesar de que intenten restringirla o retasearla, sonamos. No se puede solamente mirar esto desde la normativa, ¿sí? Porque sobre todo en un momento como el actual, donde lo que hay es un ataque al derecho a huelga, y el discurso imperante es un discurso que pretende decir, ojo, que si vas a una medida de fuerza que está considerada como ilegal, puede venir el descuento, puede venir el sumario o puede venir el despido. Cosa que no es así, porque aunque exista alguna normativa, esa normativa siempre va a encontrar un límite, que es el límite de la realidad. Y ni hablar en un sindicato como este, que tiene una historia de que en más de una ocasión han intentado retasear derechos apoyándose en normativa reaccionaria, y ATEN ha sabido frenarlo. Basta hablar, alcanza para hablar de esto, por ejemplo, con la Ley Federal de Educación, porque había una norma que decía como que había que reestructurar todo el sistema educativo. Eso avanzó en casi todo el país, pero Neuquén en los años 90 le pudo poner un límite producto de la lucha de un sindicato como este. Ni que hablar de la reforma jubilatoria, que también vino con una andanada normativa, y un sindicato como este, con docentes que se plantaron, pudieron frenar, y todavía hoy Neuquén tiene en pie la ley 611, que mantiene condiciones jubilatorias que otras provincias no tienen. Neuquén es una de las pocas provincias donde la edad jubilatoria sigue siendo relativamente baja, donde el porcentaje de jubilatorio sigue siendo un porcentaje atado al salario de los docentes en actividad. O sea, con la lucha, por más que vengan reformas legislativas que son reaccionarias, que quieren cercenar derechos, las cosas se pueden frenar. Ese es el primer concepto que no hay que olvidarse ni que dejar de lado.
Nada, entonces, retomo cortito lo que la idea es, entonces, antes de hablar de la normativa que hace al derecho a huelga y cuáles son los alcances y qué es lo que se está discutiendo hoy desde el gobierno nacional y provincial, lo importante que me interesa que quede marcado es esto. Ojo, que por más amenaza, por más discurso, por más modificación normativa que haya respecto al cercenamiento del derecho a huelga, cuando la ley está, después hay que imponerla en la realidad. Y si en la realidad hay trabajadores y trabajadoras y sindicatos que se plantan, esas reformas no tienen por qué avanzar, porque, repito, hay una experiencia acumulada en esta provincia y en este sindicato de que hay reformas que no pasaron, como la reforma de la Ley Federal de Educación o como la reforma jubilatoria. Si miramos en esa historia, vamos a encontrar el camino para enfrentar todo lo que está por delante. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Qué está pasando y qué se está debatiendo y discutiendo en relación al derecho a huelga? El derecho a huelga, lo que hay que entender como primera idea es que no es solamente el paro y movilización. El derecho a huelga, cuando está escrito como tal, y como está escrito en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no es solamente eso. Incluye todas las medidas de acción sindical posibles. Incluye la asamblea, como esta. Incluye el quite de colaboración. Incluye la retención de tareas. Incluye el trabajo a reglamento. O sea, todas las medidas que de alguna manera tienen como finalidad el reconocimiento de algún derecho y parten de una metodología de entorpecer de alguna manera la producción de la patronal, si estuviéramos en una fábrica o en una empresa, o la prestación de una actividad o de un servicio, como por ejemplo el garantizar la educación en las aulas, se incluye dentro del concepto de derecho a huelga. Repito, no es solamente el paro, ¿sí? Esto es importante tenerlo claro porque después cuando hable 2 minutitos, por ejemplo, de la cuestión de si hay que informar o no hay que informar, es importante tenerlo claro, ¿sí? Huelga es todo eso, no solamente paro. Bien. Es un derecho que en Argentina tuvo una historia larga, muy larga, parecida a la historia que hubo en todos los países del mundo. Hubo toda una primera etapa represiva, estaba prohibida la huelga, criminalizada, prohibidos los sindicatos. En Argentina llegó a existir la ley de residencia, que si a un extranjero lo enganchaban haciendo una huelga, lo metían en un barco y lo mandaban de vuelta a España o Italia. O sea, hubo una primera etapa muy represiva, incluyó los primeros gobiernos radicales, con la Semana Trágica, con la represión en la huelga de la Patagonia, etcétera, etcétera. Hay un mito en torno al peronismo, esto también hay que decirlo, porque si bien en el peronismo los sindicatos de alguna manera crecieron, pero a la vez fueron estatizados, fueron controlados y regimentados por el Estado, eso con los sindicatos, pero la huelga durante el gobierno peronista no fue, de los primeros 2 gobiernos de Perón, no fue reconocida como un derecho. La Constitución de 1949, la constituyente que convocó el gobierno de Perón, no incluyó en el texto de esa Constitución el derecho a huelga. Lo más paradójico de esta historia es que en la constituyente que se convocó después de la fusiladora, después del gobierno que voltea al gobierno de Perón en esa dictadura, se convoca una reforma constitucional que es la que por primera vez incluye en la Constitución el que todos conocemos como el artículo 14 bis, que es el artículo que tiene todos los derechos de los trabajadores e incluye el derecho a huelga. Y ahí hubo un debate que es importante traerlo a hoy,
porque es parte de la discusión que hay en Aten y en la provincia. Se discutió muy profundamente quién es el titular del derecho a huelga. O sea, ¿qué sujeto puede convocar a la huelga? Los sectores más reaccionarios, más antiobreros o más propatronales que había en esa convención constituyente, intentaron plantear que el derecho a huelga es un derecho de los sindicatos, que no es lo mismo que decir que es un derecho de los y las trabajadores. Una cosa es que sea un derecho de los sindicatos y otra cosa es que sea un derecho de los y las trabajadores. ¿Por qué? Porque eso después pone en cuestión quién puede convocar a la huelga y quién no puede convocar a la huelga. Cuando se terminó redactando el artículo 14 bis, quedó de una manera confusa. No quedó claro en la constituyente de ese año quién podía o quién puede convocar una huelga, si son los sindicatos o si son los trabajadores y las trabajadoras, por sí mismos. Eso llevó a una discusión enorme que siguió y siguió y siguió durante años y años, hasta que hace poquito, en el gobierno de Macri, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intentó, un fallo porque había un grupo de trabajadores del Correo argentino, cuando el Correo pertenecía a la familia Macri, que habían iniciado una huelga por reclamos salariales y condiciones laborales. El sindicato no los acompañó, los Macri echaron a los trabajadores diciendo que la huelga era ilegal porque no la había convocado el sindicato. Eso fue, vino, fallos que decían una cosa, fallos que decían otra, hasta que la Corte Suprema de Justicia, rindiéndole pleitesía a la familia Macri, sacó un fallo que dice que la huelga es un derecho de los sindicatos y que los trabajadores no lo pueden ejercer por sí mismos si no hay un sindicato atrás. ¿Para qué dijo esto la Corte? Para avalar los despidos en el correo. Ese fallo, que es importante que usted de alguna manera se guarde esto en la cabeza, porque si uno googlea qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Argentina, va a encontrar que la Corte dice esto, entonces pareciera que el derecho a huelga es un derecho de los sindicatos y no de los trabajadores y las trabajadoras. Fue cuestionado por un montón de organizaciones sindicales, sociales, personalidades. Dentro de lo que cuestionaron este fallo está la CTA y la CETERA. Esto es importante, la CETERA cuestionó esta idea de que la huelga es un derecho de los sindicatos, y esto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta discusión de quién es el titular del derecho a huelga en la Argentina llegó a la Corte, y la Corte resolvió este planteo en una especie de sentencia que se llama opinión consultiva, que es la opinión consultiva 2721 de hace poquitos años, hace 5 años atrás. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y dijo categóricamente que no se puede considerar desde el punto de vista de los tratados internacionales que conforman parte de la Constitución argentina que la huelga sea un derecho de los sindicatos, sino que la huelga, lo dice casi literal como se lo voy a decir ahora, es un derecho fundamental y esencial de los que se encuentran entre los primordiales de toda persona que trabaja, y que todo trabajador o toda trabajadora puede ejercer por sí mismo el derecho a huelga, y dice, e incluso con los sindicatos. O sea, en otras palabras, el derecho a huelga es un derecho de los y las trabajadoras que pueden ejercerlo incluso con los sindicatos que los representan. Da vuelta la idea que intentó dejar asentada la Corte Suprema de que solo los sindicatos pueden llamar a la huelga. Esto, que no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
es muy importante en el debate que estamos teniendo en Neuquén. Porque parte de lo que dice el gobierno provincial es que una cosa es cuando la medida de fuerza la llama ATEN provincial, o sea, el sindicato en su conjunto, y otra cuando la llama alguna seccional. Como que hubiera medidas de fuerza legítimas y medidas de fuerza ilegítimas. Ni que hablar cuando la medida de fuerza la convoca una escuela. Supónganse, no sé, en alguna escuela técnica en la que haya una medida de fuerza por condiciones edilicias. Entonces empiezan a distinguir entre las legítimas que convoca el sindicato provincial y las otras que parecerían ilegítimas. Bueno, eso, si el gobierno lo quiere decir, si el cuerpo colegiado lo quiere decir, si algún trasnochado o trasnochada lo quiere decir, que lo diga. El problema es que no se lo tienen que decir a ustedes, se lo tienen que decir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice exactamente lo contrario. ¿Sí? Es absolutamente fuera de lo que está arreglado en este país sostener esta idea. Porque si el derecho a huelga, en su sentido amplio, es un derecho de los y las trabajadoras que lo pueden ejercer por sí mismos o incluso con su sindicato, eso quiere decir que los trabajadores y las trabajadoras de una escuela, cuando quieren reclamar por condiciones edilicias, tienen derecho a hacer una asamblea, levantar la mano y tomar una medida de fuerza. Y también lo puede hacer una seccional. Y también lo puede hacer un sindicato provincial. ¿Sí? Pero no es que solo lo puede hacer un sindicato provincial. Quien diga eso está pasando por arriba de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se transforma en obligatoria para nuestro país. Así que eso no se puede decir. Por ende, plantear que jornadas como esta parecería que están en algún lugar, en el límite entre lo legal y lo ilegal, más allá de que son legítimas, son legales. Más allá de que son legítimas, son legales. Nadie puede decir lo contrario, salvo que se quiera alzar en contra de la Constitución. Y en ese sentido, lo último, porque ya, sí, también es importante hacer otro planteo, que es la cuestión de la obligatoriedad o no de informar las medidas de fuerza como esta. Hay toda una discusión que viene desde las máximas autoridades del Consejo Nacional de Educación apretando y presionando a los compañeros y compañeras directivas y secretarios y secretarias para que informen qué compañeros o qué compañeras se adhieren a las medidas de fuerza. Bueno, eso también forma parte de una coacción que es absolutamente ilegal, ¿sí? Porque no te pueden obligar a informar el ejercicio de un derecho, como primera cuestión. Si hay una persona, un laburante, que está haciendo uso de su ejercicio del derecho a huelga, eso no es una novedad. No se puede poner una planilla de novedades en la que se incluya que hay una persona que está haciendo ejercicio de un derecho. Y además, lo que no se puede hacer, si ese equipo, los integrantes de ese equipo directivo se adhirieron a la medida de fuerza, obligarlos a que rompan la medida de fuerza y ese día informen, porque sería un contrasentido. Porque informar sería trabajar, y si el equipo directivo se adhirió a la medida de fuerza, no hay por qué informar que quienes se adhirieron y quienes no se adhirieron. Ese pedido que está haciendo la provincia, incidentemente, es absolutamente ilegal. Y lo último, porque tenía en el flyer, uno de los temas que estaba planteado era qué está pasando con el derecho a huelga y la reforma laboral.
La reforma laboral, por supuesto que es regresiva en un montón de derechos. La reforma laboral. Bueno, la reforma laboral en el marco de las medidas regresivas que incluyó, que sobre todo ataca a los derechos laborales individuales de los y las trabajadores, incluyó una serie de medidas que intentan restringir la actividad de las organizaciones sociales, sindicales, de los gremios y de los sindicatos, y directamente licuar y hacer desaparecer el derecho a huelga en algo que va a ser, sinceramente, imposible efectivizar, porque incluyó un artículo que dice básicamente lo siguiente: divide todo el mundo del trabajo en actividades esenciales y en actividades de relevancia, no importa, tiene otro nombre. Entonces, ¿qué dice? Que en todas aquellas actividades esenciales, la huelga, si hay una huelga, no puede afectar a más del 25% de los y las trabajadores. O sea que si hay huelga en aquellas ramas de la actividad que se consideran esenciales, el 75% de las personas tienen que ir a laburar. O sea, todos y todas. Una cosa totalmente desopilante. Y en las que son declaradas primordiales, que no son las esenciales, pero tienen una categoría un poco más abajo, la mitad. Si hay huelga, se supone que la mitad de la gente, por ley, tiene que ir a trabajar. A la educación, o sea, a las escuelas, universidades, etcétera, se las incluye como actividades esenciales. O sea, se supone que si hay una huelga docente, a partir de la reforma laboral, los docentes y las docentes estarían obligados de alguna manera a organizarse por escuela o por establecimiento para que solo el 25% se puedan medir a la huelga y el otro 75% tienen que garantizar el normal dictado de clases. Una cosa que es una estupidez, lo metieron en la reforma laboral. Si uno lee el texto de la reforma laboral, esto está escrito así, ya está reglamentado, se supone que está vigente. Me parece que, volviendo al principio de mi intervención, hay que, siempre que uno piensa en estos temas, mirar la norma y mirar la realidad. ¿Por qué? Porque basta mirar el plan de lucha que están llevando adelante los docentes y las docentes universitarios, que en más de una jornada de lucha han superado ampliamente ese 25%, son una actividad esencial porque es una actividad educativa y nadie le puso ninguna sanción a ningún docente universitario por no haber cumplido con ese articulado ridículo que dice que hay que garantizar el 75% del dictado de las clases. O sea, es una norma que existe, hay un intento por parte del gobierno nacional de retasear el derecho a huelga, pero ya ni siquiera es una cuestión de legitimidad o legitimidad, es una cuestión totalmente ridícula, porque cualquier medida de fuerza que supere esos pisos mínimos va a ser imposible que pretendan aplicar algún tipo de sanción. El intento legal está, la realidad lo va a pasar por arriba como una ola. No hay que tenerle miedo, repito, a ese tipo de normativa. Como tampoco al derecho que hay, escuela por escuela, a tomar medidas en defensa de las condiciones laborales. Porque esta es una consulta que permanentemente nos viene a la seccional. ¿Se puede o no se puede parar las clases en un establecimiento educativo cuando hay alguna situación peligrosa o que se considera peligrosa por los compañeros y las compañeras? Por ejemplo, gas, la cuestión de la electricidad, condiciones edilicias, qué sé yo, estructurales del edificio. Bueno, en esto quiero ser categórico. Desde ya que sí, ¿sí? Vuelvo a repetir, no hay ningún impedimento legal, además de que hay razones de legitimidad, para que sí, un grupo de compañeros y compañeras en algún establecimiento educativo considere que frente a alguna problemática es necesario paralizar las actividades,
Eso se puede hacer, ¿sí? Sabrá cada comunidad educativa cuál es la dimensión del problema, cuál es la medida más racional, desde ya que siempre conviene acudir al sindicato, a la seccional o a la provincial, llegado el caso, para tener una mayor cobertura, pero nadie les puede decir que no existe el derecho a la retención de servicios cuando por alguna razón eso se considere legítimo, o para reclamar por un derecho o para garantizar alguna condición de inicio. Bueno, entiendo que hasta acá. Gracias.